¿Alguna vez te has encontrado con alguna persona que te dice que el pan de muerto está hecho de algún muerto? Eso no es así, y aquí en Dulce Cultura vamos a explicar un poquito de su historia. Las versiones históricas que el gobierno, que la UNAM y que el INA nos otorgan para poder entender el origen de este pan y pues su significado con su simbología. Hablemos de la historia que se sabe del pan de muerto. Este pan es el resultado del encuentro de dos mundos e idiosincrasias completamente distintos. Por una parte, tenemos a las culturas prehispánicas con sus rituales sagrados a deidades y el uso del amaranto, y por otra, a los españoles con el uso del trigo y su religión católica. Para contar esta historia utilizaremos versiones con fuentes de la UNAM y el Gobierno de México. En las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún se cuenta la historia de las deidades mujeres llamadas Cihuateteo, que representan a las mujeres que fallecieron durante el parto. Se dice que sus almas bajaban a la tierra y atemorizaban a quien sea que se encontraban. Es por eso que se les ofrecían unas tortillas llamadas papalotlaxcali, que era el pan de mariposa. A esta preparación, todavía cruda, se le imprimía la imagen de una mariposa y ya cocida se pintaba coloridamente. Este puede ser un tipo de paralelismo al pan de muerto, ya que tenía la intención de venerar a los ya fallecidos. Por otro lado tenemos el Micaelhuitontli, la fiesta considerada para los muertos en la época de las culturas prehispánicas. Se decoraban los templos dedicados a Huitzilopochtli, el dios del sol, Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad, y a Yacateotli, protector del comercio. Se conoce muy bien que durante estas épocas se utilizaba el tzoali, una masa de amaranto, miel de maguey y maíz, para elaborar figuras de sus deidades. Es por eso que este tipo de masa, como representación de la muerte, puede funcionar como sinónimo o paralelismo del pan de muerto. Por último, tenemos los sacrificios al dios Huehueteotl, dios del fuego y centro del universo. En estos rituales se dice que se tomaba el corazón de algún sacrificado y los sacerdotes lo consumían con una mezcla de amaranto caliente. Es por eso que los españoles implementaron un pan hecho a base de harina de trigo y de tintes rojizos y rosados para simular la sangre de los caídos y se detuvieran este tipo de prácticas. Aquí podríamos observar dos versiones actuales de lo que habría sido ese pan. Esta forma es la más conocida que se tiene del pan de muerto, hecho con harina, azúcar, leche, huevo, levadura y naranja. Este pan tiene su propia simbología. Esto quiere decir que su figura circular representa el ciclo de la vida y de la muerte, los huesos que lo rodean representan el cráneo y los huesos de los difuntos junto con sus lágrimas, los espacios entre los huesos representan a los dioses Quetzalcóatl, Tlaloc, Xipetotec y Tezcatlipoca, y los puntos cardinales, y por último la esencia de azar evoca el recuerdo por los muertos. A pesar de que ya conozcamos este tipo de pan, fue hasta mediados del siglo XX que por primera vez se encuentra este alimento en los compendios de cocina. Por ejemplo, en México, la manera de elaborar el pan de muerto apareció por primera vez en 1938 en el recetario Repostería Selecta de Josefina Velázquez de León. Y como referencia visual apareció este tipo de pan o forma por primera vez en Bodegón con Panes Mexicanos, pintura elaborada por Gustavo Montoya en 1905. En la nación existen 400 tipos de pan de muerto, pues en cada estado o región se representa la muerte de manera distinta. Existen varias formas como zoomórficas, antropomórficas, además de representar deidades u otros elementos. Es por esto que de acuerdo a la UNAM, hoy se tienen registradas más de 750 recetas.
Por último, tenemos al pan de muerto más controversial y hablado, el pan de muerto con cenizas. Este apenas surgió durante la pandemia y lo puedes encontrar en Café Xolo. Es un pan hecho de ceniza de totomoxtle, las hojas secas que envuelven al maíz, el cual tateman al comal hasta que se convierte en ceniza. ¿Qué esperas para probar este nuevo estilo de pan? Este pan es un pan que ha evolucionado a través del tiempo. Esto quiere decir que no representa solamente a un contexto histórico, sino a varios, y además varía dependiendo del estado de la nación. También existen panes de muerto en otros países del mundo como Italia, pero esa es otra historia. En otros estados de la nación están hechos como roscas, tienen figuras antropomórficas, eso quiere decir que tienen formas de humano, zoomórficas, animales, también representan entidades místicas, ya sean sirenas u otras, o también intentan representar a los dioses. Esto quiere decir que el pan es sumamente diverso y pertenece a quien lo ha significado en sus propias maneras. Así que es un pan muy rico, lleno de cultura. Así no era en los tiempos de las culturas prehispánicas ni españolas cuando llegaron a América. Sin embargo, esta es la representación que tenemos hoy en día, que ha pasado por una transformación enorme. Todo esto que les cuento en este video, procuro de que sean las fuentes más confiables en existencia para explicar el origen de este tipo de pan. Evidentemente son versiones de historiadores, de libros escritos por españoles, conquistadores, entre otros. Esto quiere decir que no siempre la historia puede ser verdadera. Sin embargo, es importante conocer estos referentes para poder guiarnos y crear una versión y una idea crítica sobre este pan y cómo ha llegado a nuestra mesa, cómo ha llegado a nuestros hogares hoy en el 2022. También se dice que evidentemente los ingredientes de este pan no son únicos en él, sino que ya existían en otros panes. Pero lo importante es siempre conocer su significado, ya que es un pan muy característico y muy comido en México. Entonces lo que nos queda a nosotros como mexicanos es poder aprender esta historia, estos procesos de cambio, para poder nosotros significar este pan. Y así cada vez que comamos un poco de cultura y tradición mexicana, sepamos qué es lo que estamos llevando a nuestro cuerpo y a nuestra propia simbología. Ahora que viste este video y pudiste compartir conmigo un poquito de ese conocimiento ancestral, espero que cada vez que comamos un pan podemos recordar este conocimiento, este significado, e inclusive darle unos nuevos y poder evolucionar este pan maravilloso. Muchas gracias por ver este video, espero hayan visto el pasado en donde te enseño a hacer pan de muerto desde cero, y nos vemos a la próxima en Dulce Cultura. Me voy a comer este pan que me está haciendo ojitos desde que empecé este video y nos vemos a la próxima.